Perfecto. Bien, pues buenas tardes a todas, a todos que nos acompañan hoy en el inicio de la segunda parte del curso de movimientos sociales. Particularmente ahora toca hablar sobre los movimientos sociales en México durante la etapa neoliberal. Para quienes están integrando apenas en esta etapa del curso, pues también bienvenidos, bienvenidas, que son bastantes los que se han inscrito. Y de inicio, me gustaría agradecer al doctor Miguel Ángel todo el apoyo para el diseño y la organización de esta segunda parte del curso, al doctor Jesús Nolasco, también por todo este entusiasmo que ha tenido para trabajar junto con el Colegio de Historia aquí en el plantel Naucalpan, el CCH. Y particularmente aprovechar para también agradecer la participación del día de hoy de la doctora Leticia Sánchez García, de la maestra Pilar Godínez Mejía, que son nuestras ponentes para esta sesión, y quien va a acompañarnos también por parte de la organización de las Sabinas, ¿no? En ese sentido, pues muchas gracias. Seguramente los profesores y los alumnos que están aquí presentes van a aprender mucho de la propuesta que traen. De manera muy rápida también quisiera señalar a los participantes, a las participantes, que este curso va a contar, es un curso que cuenta con 20 horas. Vamos a tener sesiones por esta vía, empezando con la de hoy, que el tema es propiamente los feminismos como movimiento social en México entre el año 2000 y el 2022. Luego vendría la segunda sesión el día 14 de febrero, que abordaremos los movimientos sociales en defensa de los recursos locales. La tercera sesión sería los movimientos sociales por la defensa de la educación pública. La cuarta sesión, que sería para el 14 de marzo, implicaría los movimientos sociales por la democratización del país, y cerraríamos con la quinta sesión, cuyo tema sería los movimientos sociales por los desaparecidos políticos y por la guerra contra el narco. Entonces, en este sentido, se han diversificado los movimientos que vamos a estar trabajando. Y finalmente, sé que es una parte luego que les interesa a los maestros saber sobre la evaluación del curso, seguiremos trabajando como el curso anterior, que son fundamentalmente las lecturas y las participaciones que se tengan durante cada una de las sesiones. Entonces, para no quitar más tiempo y dar oportunidad a que nuestras ponentes puedan trabajar mejor y más tiempo con nosotros, les cedo el micrófono al doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, maestro Efraín. Muchas gracias al doctor Jesús Nolasco también por la iniciativa de continuar este curso que ellos iniciaron el semestre pasado, que estuvo muy interesante para poder abordar junto con los y las profesoras del CCH, los y las alumnos y alumnas de este plantel y de otros planteles que se han conectado, ¿no? A todos también las y les compañeros de otras identidades de género que también han estado presentes, y en general a cualquier persona interesada en esos temas, pero que es muy, muy importante estudiarlos, ¿no? Estamos viviendo momentos de transformaciones políticas y sociales muy importantes en el mundo, en América Latina, en nuestro país, que es importante abordarlos, conocerlos, diagnosticarlos y analizarlos desde la perspectiva del cambio social, de las transformaciones políticas y sociales, en donde los movimientos sociales, como actores centrales o muy importantes dentro de la acción colectiva, pues es fundamental, ¿no? Los movimientos sociales dinamizan las sociedades, las complejizan, permiten precisamente entender cuáles son esas rupturas, esos cambios, esos clivajes que se presentan a partir de las propias necesidades de los actores sociales y que se manifiestan a partir, pues, de un conjunto de movilizaciones y de acciones de protesta que pasan precisamente por la construcción de identidades, de ideologías,
por entender la propia acción de los movimientos sociales en la conformación de una determinada forma o tipo de cultura política. En fin, toda una serie de temas que efectivamente, pues la intención es, con esta segunda parte de este curso sobre movimientos sociales frente al neoliberalismo, poder abordar, ¿no?, la cantidad no solamente de expresiones reales y concretas de movimientos sociales, sino también la gran diversidad de abordajes teóricos, metodológicos, de acercamientos empíricos. Y qué mejor precisamente que iniciar el día de hoy con uno de los movimientos, de las expresiones políticas más importantes, más potentes y con mayor capacidad, digo yo, de agencia y de transformación, como lo es en términos generales, genéricos, el movimiento feminista, pero como lo es en términos particulares y como lo vamos a ver, pues las distintas organizaciones del movimiento social feminista, incluso otras categorías que se han ido sumando para entender estos movimientos en clave crítica frente a los movimientos sociales tradicionales. Pero iniciar con el feminismo es muy importante, insisto, por la capacidad de acción y de transformación de este movimiento y porque finalmente es un movimiento o un conjunto de movimientos, que es lo que vamos a ver ahorita con las compañeras, que precisamente critica de manera radical el status quo prevaleciente, ¿no?, en donde predomina tenemos la existencia de un modo de producción capitalista, de un sistema de dominación anclado en el capitalismo que cuenta con otros pilares para fundamentar su dominación, y entre ellos está pues el racismo, ¿no? Está precisamente la prevalencia del patriarcado y todo lo que ello conlleva, ¿no?, con la persistencia de prácticas machistas, discriminatorias y una fuerte y marcada, desgraciadamente, existente violencia en contra de las mujeres, ¿no?, lo cual nos permite precisamente entender que el feminismo se coloca precisamente con esa capacidad de radicalizar su acción, en tanto tienen claro que no se puede transformar esta sociedad si no se ataca de raíz los problemas en los cuales está inserto precisamente la existencia de un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, para tal efecto, invitamos en esta primera sesión a la doctora Leticia Sánchez, una destacada profesora en estos trabajos. Vamos a hacer presentaciones breves porque lo que nos interesa es, pues, sobre todo su expertise y su trabajo que ha sido precisamente no solamente en términos de investigar, en términos de ejercer la docencia en temas de feminismo, sino también en la acción política y social. También está la maestra Pilar, Pilar Godínez Mejía, que también es una querida compañera amiga, exalumna hace muchos años y que con mucho gusto nos reencontramos hace poco para formar parte de un proyecto LETI, y Pilar forma parte de un proyecto que estamos llevando actualmente en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, en donde yo laboro junto con Pilar, Leti y otro destacado equipo de hombres y mujeres y otras identidades de género, que estamos haciendo investigaciones sobre movimientos sociales, sobre cultura política. Damos también la más cordial bienvenida a Claudia Doroteo y Samantha Ramos, quienes son compañeras activistas, mujeres también con gran conocimiento en el tema y sobre todo con una vocación por una acción decidida a favor de las luchas de las mujeres. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a las cuatro. Le vamos a dar primero la palabra a Leti y a Pilar para que nos puedan exponer. Si quieres ir compartiendo tu pantalla, Pilar, por favor, para que nos puedan exponer parte de las reflexiones que ellas nos traen en este momento y que tienen que ver con la forma en cómo podemos comprender, entender e investigar desde la experiencia académica, desde el acercamiento a los procesos sociales y desde una posición política definida desde el feminismo, cómo se puede entender e investigar la pluralidad y la diversidad de los movimientos feministas, con el caso muy particular en la Ciudad de México y su periferia, ¿no? Entonces,
qué mejor que le demos la palabra a ellas para que nos puedan exponer en un tiempo aproximado de 25 minutos, si les parece, este, lo que nos prepararon para esta sesión, esperando que sea de su agrado. E inmediatamente después le daremos la palabra a las compañeras del colectivo Las Sabinas, también para que nos puedan presentar de manera muy interesante una serie de los trabajos que ellas realizan, pero particularmente un fanzine, una publicación que ellas realizan y que van a compartir con mucho gusto con nosotras, ¿no? Y si quieren, incluso, compañeras, ir compartiendo algunos productos, algunos materiales aquí en el chat, pues también creo que sería bienvenido, ¿no? Independientemente de que ahorita presenten el trabajo tan importante que ustedes realizan desde la colectiva Las Sabinas. Muchísimas gracias. Entonces damos la palabra a Pilar y a Leti en un primer momento. Si les parece, cuando lleven 20 minutos, les digo que les faltan 5 para que en 5 o 7 minutos puedan ir cerrando y podamos darle fluidez a nuestra sesión, entendiendo que, por supuesto, habrá muchas inquietudes, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios de los y las docentes, de los y las alumnos y alumnas, para poder, en la segunda parte de esta sesión, pues hacer un intercambio de ideas y de preguntas, si fuera el caso. Adelante, Leti Pilar. Bienvenidas, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, todo bien. Muy bien. Súper. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, Antes que nada, quiero saludar a todas y a todos los alumnos que están viéndonos en este momento, en esta sesión presencial. Sí, chicos, volteen para acá, saluden, digan algo, levanten la mano, ¿no? Yo tiene muchos años que no trabajo en grupo, ¿no? Que no trabajo con estudiantas, con estudiantes, y la verdad es que los extraño, ¿no? Bueno, el día de hoy queremos hablarles un poco acerca de lo que es la experiencia en investigación en ciencias sociales, ¿no? Eh, entonces, para ello, y tratándose justo, ya verán por qué, justo de una investigación con un enfoque feminista, un enfoque interdisciplinario además, porque habemos varias profesionales de las ciencias sociales, no solamente sociólogas, también hay compañeras antropólogas, historiadoras, etcétera. Bueno, entonces quisimos llamarle a nuestra presentación del día, te compartimos nuestra experiencia en investigar sobre los movimientos feministas en la Ciudad de México y la periferia. No solamente se trata de una exposición teórica o metodológica acerca de cómo hicimos las cosas y qué resultados encontramos, sino también se trata un poco de hacer visible lo que no es visible, ¿no? Entonces, también cuando estuvimos organizando esta exposición, estuvimos pensando mucho, ¿no? Hacia quiénes va dirigida. Dijimos, claro, pues las compañeras docentes y los compañeros docentes también del plantel Naucalpan, las chicas y los chicos que van también que son alumnos de alumnos de este plantel, pues van a estar interesados en algo que quizá ya nos dirán ustedes, les es muy familiar, ¿no? Como lo es el tema de la violencia. Entonces, oh Dios. Bueno, nuestro proyecto se titula Los movimientos feministas de la Ciudad de México, análisis de su cultura política y acción colectiva, y es parte de los proyectos nacionales estratégicos de conocimiento, ¿no? Estos son proyectos que están pensados para repensar y entender los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Los grandes problemas de las personas que vivimos en nuestro país. Entonces, estos proyectos pues son no solamente sobre ciencias sociales, sino que también están insertos en otras temáticas, ¿no? A nosotros, por nuestra formación y nuestros temas de interés, pues digamos, nos tocó o nos toca hacer la reflexión sobre los movimientos feministas.
Y bueno, ustedes me dirán, ¿por qué es importante estudiar los movimientos, a los movimientos sociales? Muy específicamente, ¿por qué es importante pensar o repensar, reflexionar sobre los movimientos feministas, ¿no? Pues nosotros creemos que no es solamente por la visibilidad que han logrado obtener en las marchas masivas, sino también por el fenómeno que resulta ser en las redes sociales, ¿no? Que resulta ser en el Internet, por aquellas cosas que nos hacen pensar eh, en lo individual, ¿no? Acerca de cómo me relaciono con mis amigas, cómo me relaciono con otras mujeres, cómo me relaciono con los hombres, cómo me relaciono con mi familia, con la gente en el transporte público, con mis maestras, con mis maestros, ¿no? A partir de ver todas estas grandes marchas que han sucedido en nuestra ciudad, ¿no? Pero también ver cómo en otros lados, ¿no? En aquello que llamamos la periferia, también se encuentran, o también podemos encontrar gran parte de estas organizaciones, de estas nuevas formas de actuar en lo cotidiano. Y bueno, ¿no? Por supuesto que surgen preguntas y surgen muchísima información en las redes y en las calles, ¿no? Prácticamente todo el mundo tiene una opinión sobre lo que es el feminismo, todo el mundo tiene una opinión sobre las pintas en las paredes, sobre las pintas en el ángel, ¿no? Sobre los espacios tomados, todo el mundo quiere tener una opinión, ¿no? Surgen memes, por todos lados, ¿no? Algunos apoyando o refrendando lo que dicen las compañeras, otros que se burlan, otros que pretenden agredir, ¿no? El chiste es que en lugar de hallar más respuestas, ¿no? Encontramos más preguntas o encontramos más dudas, ¿no? Y pues bueno, la ciencia social no va a tener todas las respuestas a esas preguntas, pero sí nos va a ayudar a crear un camino más preciso, ¿no? Las ciencias sociales, ya alejándose un poco de su paradigma original, es decir, de su modelo original en el positivismo, pues no solamente buscan causas, sino también buscan otro tipo de, digamos, busca crear un caminito para ir recorriéndolo y decir, esto de aquí me parece que es, que no solamente me sirve para entender qué es, sino también me sirve para poder tomar decisiones sobre eso que estoy yo observando, ¿no? En este caso, nuestro caso de estudio fue el feminismo, ¿no? Y lo interesante es que el feminismo no es solamente un movimiento social, no es algo que solo se manifiesta en las calles, durante las marchas o los mítines, también es una fuerza intelectual. Ustedes me dirán, ¿qué es una fuerza intelectual? Bueno, cuando hablamos de una fuerza intelectual, estamos hablando de todo un sistema de pensamiento, un enfoque, una mirada, es decir, una perspectiva diferente de cómo ver lo que antes dábamos por sentado que solamente tenía una forma de existir, ¿no? Entonces, el enfoque feminista nos permite ver aquello que no es visible o que ha sido ignorado deliberadamente, ¿no? Eso es súper importante y fue una de las grandes bases de nuestra investigación. Entonces, para nuestra investigación en concreto, nosotros tenemos dos caminos, ¿no? Que se juntando, el de la teoría y el de la metodología. Es decir, qué pensamos y cómo nos aproximamos a nuestro fenómeno, en este caso los feminismos, y cómo vamos a acercarnos a ese fenómeno, cómo vamos a obtener la información, cómo la vamos a ordenar y después qué vamos a hacer con ella, ¿no? Entonces teníamos cuatro conceptos, cuatro cuestiones, digamos, de pensamiento que son muy grandes, pero que aquí se los quisimos traer un poquito más resumido y ya en las preguntas ustedes nos dirán si tienen alguna duda. El primero es el enfoque de género, del cual Leti nos va a platicar un poquito más en corto y más a profundidad. El siguiente es el de la cultura política, ¿no? Que es algo de lo que les voy a hablar ahorita. El siguiente es el de la genealogía feminista. Y por último, la política de la esperanza, ¿no? Es decir, qué proyectamos hacia el futuro, qué nos gustaría ver en el futuro, pero también qué es lo que estamos construyendo en el presente para poder tener algo distinto, algo diferente en el futuro, ¿no? Bueno, en estas cosas es en las que estábamos pensando y para poder, digamos, acercarnos,
tener la experiencia, recabar nuestra información también, pero sobre todo poder acompañar a las organizaciones de los los movimientos feministas en la Ciudad de México, pues tenemos la metodología, ¿no? Nosotros participamos a partir de, o más bien nosotros trabajamos a partir de un enfoque cualitativo que está pensado para conocer, digamos, cuáles son las opiniones, los sentires, cuáles son las experiencias personales, no convertir en números la información que nosotros estamos obteniendo. Para ello, utilizamos las herramientas de las entrevistas semiestructuradas, la observación participante, es decir, ir y ver qué es lo que está sucediendo, y después va a tener un trabajo posterior para poder, como quien dice, obtener o producir algo, ¿no? Y por otro lado tuvimos también una estrategia que se llama investigación-acción participativa, de la cual nosotros logramos organizar un foro en donde las compañeras, las organizaciones, las activistas nos compartían un poco de sus vivencias, ¿no? En torno al feminismo. Y bueno, lo que les tengo que decir también es que la investigación feminista cuestiona los cánones de la ciencia social positivista, es decir, aquella que buscaba tener leyes, ¿no? Para decir A más B es igual a C siempre. No, pues no. La investigación feminista lo que te voy a decir es, ¿en serio A más B es igual a C? ¿Qué pasa si tú no estás tomando en cuenta que B y que A están compuestos de un montón de letritas, llamémoslas A1, A2, A3, A4, etc. Es decir, es multidimensional. Hay más cosas de las que tú me quieres decir que existen en A más B. Este ejemplo muy abstracto se puede traducir de otra forma. Esto implica, ¿no?, que entender el lugar desde donde posicionamos nuestro análisis debe tomar en cuenta con quiénes estamos trabajando, ¿no? Nosotras no estábamos trabajando solamente con organizaciones y con desconocidas, estábamos trabajando con mujeres, niñas, adolescentes que tienen cosas en común con nosotras, ¿no? Que tienen ya sea objetivos laborales, afectivos, culturales, políticos, académicos en común con nosotras, ¿no? Entonces, nosotras no nos aislamos del espacio de investigación, caminamos al lado, no asumimos que sabemos todo, preguntamos, no adelantamos conclusiones, escuchamos. Esto es una de las cosas más importantes que hemos aprendido acerca de este enfoque, ¿no? Y pues bueno, algunos ejemplos en donde anduvimos nosotras digamos, observando, participando, cambiando opiniones, intercambiando experiencias, fueron la glorieta de las mujeres que luchan, que a lo mejor la han visto, está en Reforma, la que antes era la glorieta de Colón. Hicimos algunas observaciones en la marcha del 8M, aquí a las que vemos otra organización que se llama las Banders, que trabajan género y migración, muy interesantes también. Y pues, por ejemplo, también no solamente nos interesaba en esta investigación entender cómo se organizan o por qué se organizan las compañeras feministas, sino también cuáles son, digamos, las tensiones con el gobierno, con otras organizaciones que pueden no estar en la misma sintonía, etc. Para ello nos ayudamos del concepto de cultura política, ¿no? Y la cultura política no es más que cuestionarnos qué piensan estos movimientos feministas, cuáles son sus referentes, desde dónde nos hablan, ¿no? Sí, todos podemos leer a Simone de Beauvoir, ¿no? Pero también retoman a las madres, a las abuelas, a otras cantantes, artistas, ¿no? ¿De qué forma expresan esas ideas, ¿no? Y cuándo y en dónde las expresan. Eso era lo que más nos importaba, ¿no? Y ya después también ligarlo con el tema, por ejemplo, de la democracia, ¿no? Como todo esto que piensan, que actúan, que también han construido desde una mirada histórica, es parte digamos, de la cultura que las mexicanos utilizamos o somos parte del espectro democrático, pero eso ya es otra historia. Ahorita lo que nos gustaría como hacer más énfasis es en esto.
Nosotros formulamos 10 tesis sobre la cultura política de los movimientos feministas en la Ciudad de México. Estas 10 tesis son puntos de partida para la investigación y también son puntos de llegada, ¿no? Nosotros encontramos que la sororidad y la igualdad son valores que permean o que están presentes o que se discuten al interior de las organizaciones feministas, que transformar y emancipar son principios de acción, es decir, nosotros o las organizaciones actúan desde un objetivo que se plantea, ¿no? Mi objetivo es transformar la sociedad mexicana de una sociedad patriarcal a una sociedad más igualitaria, por ejemplo, ¿no? También cuestionan a la forma en la que se conoce o a la forma en la que se produce el conocimiento a través de algo que se llama pedagogía del cuerpo. También su identidad, tanto la individual como la colectiva, está todo el tiempo pensada alrededor, digamos, de estos principios y valores, ¿no? De las 5 no les voy a hablar yo, les va a hablar Leti ya en unos segunditos más. También son historia y fuerza intelectual, es decir, su pensamiento viene recabado o lo piensa, o hay una continuidad entre las feministas de antes y las feministas de ahora, ¿no? Hay también prácticas de diálogo y horizontalidad, buscan buscan que en el actuar diario haya diálogo y haya horizontalidad, es decir, que no haya, digamos, alguien que te diga cómo hacer las cosas de una manera como bien dictatorial, ¿no? Hay crítica y hay autorreflexión, aunque a veces haya más autorreflexión que crítica, eso es importante, ¿no? Y también entran a la disputa, entran a la lucha política, ¿no? Que es un poco lo que vemos cuando vemos las grandes marchas sobre reforma, ¿no? Y tienen algo que nosotros le llamamos horizonte utópico, que no es más que una sociedad que, que esperamos crear, ¿no? O que esperan crear también a partir de sus prácticas, del pensamiento, de los memes incluso, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que fuera la sociedad? Y no solo eso, sino qué estamos haciendo para que esta sociedad se materialice. Y pues bueno, a nosotros nos gustaría ahondar un poco en el tema de la violencia y para ello le voy a dar la palabra a mi compañera Leti. Muchas gracias, Pilar, por la presentación y bueno, pues rápidamente agradezco al profesor Miguel Ángel, a José Refugio, a todas quienes pudieron, pues, nos hicieron la invitación de estar en este espacio. Y bueno, pues con los compañeros y compañeras estudiantes, pues nada más compartir que yo también soy del CCH, ¿no? Y entonces, bueno, pues soy pumita desde chiquita y para mí pues es muy grato estar aquí compartiendo el espacio. Bueno, pues yo les voy a contar sobre esta tesis 5 que como Pilar les decía, pues son una serie de afirmaciones que nosotras a través de la investigación pues sostenemos, ¿no? Y que bueno, a través de las entrevistas, que a través de trabajo de campo, pues nosotras pues argumentamos que existen, ¿no? Y lo que esta tesis se llama Los movimientos feministas en la Ciudad de México, coinciden en visibilizar y erradicar diferentes tipos de violencia de género. Es un proceso constante de creación de estrategias personales y políticas. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Sí, gracias. Entonces, bueno, o sea, ¿qué es lo que nosotras encontramos en la investigación? Ustedes recuerdan seguramente esta marcha multitudinaria que hubo antes de la pandemia en Reforma, donde muchas mujeres, bueno, pues coincidimos, mujeres adultas, jóvenes, niñas, íbamos ahí y marchamos. ¿Qué refleja este espacio? Bueno, pues que muchas mujeres que estábamos ahí, aunque éramos feministas o no éramos feministas, pues coincidíamos en que la violencia, pues una problemática que nos atraviesa a todas, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez, etcétera, y que como movimiento nos ha cohesionado, nos ha hecho que nos articulemos desde la década de los 60, 70, 80, 90, 2000. Estamos en el 2023, ¿no? O sea, llevamos 5 décadas pues visibilizando que existe esta problemática.
Y en ese sentido, hemos necesitado también recursos teóricos, es decir, necesitamos definirla para saber en qué consiste, también para crear leyes, etcétera. Entonces vamos a entender la violencia contra las mujeres como un ejercicio de poder que generalmente es ejercido por varones, van a decir muchas autoras, y que se ejerce contra nosotras por el hecho de ser mujeres, histórica, social, culturalmente, pues se han estipulado una serie de prácticas, de expresiones, de discursos que van a minimizar, a excluirnos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y ejemplos hay muchísimos, o sea, desde que se nos define cómo nacemos y entonces nos vestimos si de rosa, si de azul, ¿no? Entonces ya hay significados asociados a la debilidad, a la fortaleza, etcétera. Y que eso va configurando pues una serie de prácticas que poco a poco van a ir pues consolidando prácticas de violencia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, nosotras, entonces, cuando entrevistamos, cuando nos íbamos de trabajo de campo, pues encontramos muchos hallazgos que seguramente a ustedes les hará resonancia o no, ya nos contarán. Pero lo que encontramos es que estamos en un contexto de recrudecimiento de la violencia. Si bien desde hace muchas décadas ya venimos hablando de que en las políticas públicas se tiene que hacer algo para atender este problema, ahora justamente pues es cuando vemos, bueno, en las últimas décadas que se ha exacerbado, ¿no? Y que la forma más extrema de violencia contra las mujeres es el feminicidio. Tenemos casos como el de Devani, tenemos casos como el de Lesbi, ¿no? Tenemos casos, bueno, como el de desaparición de las mujeres en el metro, que también constituyen pues formas de violencia feminicida, donde pues justo son una serie de prácticas que pueden derivar en la muerte de las mujeres. Entonces, bueno, ese fue uno de los hallazgos que encontramos en la investigación y entre otros es que también se sigue hablando de temas como la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia obstétrica, la violencia vicaria, que ese, bueno, pues es un tema como que recientemente está tomando lugar, principalmente porque se habla de este tipo de violencias donde se usa a los hijos como una forma de violentar a las mujeres, ¿no? Y justo yo pensaba, bueno, pues esto cómo lo transmito a través de, pues a jóvenes, ¿no? Y justo también hay que pensarnos como desde este lugar donde pues tanto, o sea, como que podemos también ser vías para el ejercicio de la violencia, ¿no? Por parte de los padres, ¿no? Principalmente. Y esta forma extrema que es el feminicidio. ¿En dónde se da la violencia? En el ámbito público y privado, ¿no? O sea, en las instituciones, cuando son omisas en atender a la violencia. Y justo lo que encontrábamos en el trabajo de campo es, va desde las instituciones de procuración y acceso a la justicia, va desde las universidades, va desde los lugares de trabajo, los medios de comunicación, las redes sociales y justo, ¿no? Ahorita Pilar hacía alusión de los memes, de estos espacios donde, bueno, pues el inbox, los comentarios, pero también en estos espacios hay muchísimo ejercicio de violencia. Bueno, la violencia en la pareja, la violencia intrafamiliar, ¿no? Y que estas violencias, pues no son, bueno, conocemos sus expresiones, los ámbitos donde se dan, pero también su complejidad radica en que depende del color de piel, de la edad, si se es joven, si se es rico, si se es pobre, o sea, obviamente los tipos de violencia que yo incluso vivía ahora viviendo en la Ciudad de México son muy distintas a las que se viven cuando, o vivían, ¿no? Cuando radicaba en el Estado de México, en Texcoco, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos encontrando, cómo la violencia entonces se va complejizando de manera en que eso pues explica que sea una problemática pues difícil de atender. Siguiente diapositiva, por favor, Pili. Eh, y bueno, ya como un poco para ir cerrando, justo para darle más espacio a las compañeras, pues nada más quisiera hablar del movimiento de la violencia contra el movimiento feminista y las feministas, lo que a mí me parece que es muy importante mencionarlo, justo porque pues a nosotras también se nos ha tachado de que somos feminazis, locas, que estamos enojadas, que somos misándricas y que odiamos a los hombres, que somos violentas. Y claro, esto tiene que ver porque cuando las mujeres hablamos de nuestros derechos humanos, cuando no nos escuchan y entonces hay quienes van y hacen acción directa y entonces pues buscamos distintas formas de manifestarnos,
pues entonces se utilizan estas palabras, estos discursos que a las mujeres buscan regresarnos otra vez al ámbito, pues eso, ¿no? O sea, a replegarnos y entonces, pues a dejar, ¿no? De expresarnos, porque el feminismo es incómodo y porque como movimiento social, pues busca generar transformaciones y estas transformaciones, pues claro que rompen con el orden tradicional que pues se ha estipulado históricamente. ¿Qué encontramos también? Que hay haters en redes sociales, ¿no? Que a las feministas se nos amenaza, se nos dice determinadas cosas, también que hay criminalización hacia la protesta y que entonces se nos estigmatiza a nosotras y a nuestros símbolos, ¿no? Que si alguien ve en un pañuelo morado, que si vamos ahí con nuestro pañuelo verde, pues también llegan a haber compañeras que son agredidas y además, bueno, pues también llevadas como a centros de justicia por que se les criminaliza. Y ya como para cerrar, Pili, por favor, pues ya voy a cerrar justo con que pues desde distintos espacios pues buscamos cómo organizarnos, cómo hacerle para pues ponerle un alto pues tanto a la violencia como problemática y decirle al Estado, oye, haz algo, pero también como para organizarnos y desde nuestros espacios cotidianos pues generar pues estrategias, ¿no? Para hacerle frente a esta violencia. Y entonces, bueno, ustedes ya nos contarán, compañeras, compañeros, cómo lo que han observado nosotras, pues justo desde las jóvenes, desde las académicas, desde la sociedad civil, pues vemos que vamos pues buscando como distintas formas de hacer frente a esta violencia. Y una muy constante fue la denuncia pública, ¿no? Este scratch o los tendederos que hacen las jóvenes, principalmente en las universidades, y que justo ante esta pues impotencia, ¿no? De la falta de acción por parte de las autoridades, pues justo recurren o crean nuevas estrategias pues para hacerle frente a esta violencia, ¿no? También hay redes de acompañamiento digitales por medio de estas redes que se hacen las compañeras, pues ya sea cercanas y que entonces también se van acompañando, van vigilando, bueno, más bien van monitoreando que estén seguras, etcétera. Desde la investigación, bueno, pues quienes estamos ahí leyendo, generando pues conceptos, generando pues también como conocimiento respecto a esto que está sucediendo, ¿no? Y bueno, quienes hacen incidencia en las políticas públicas y entonces van y se paran con las autoridades en el espacio público, hacen manifestaciones, etcétera, y pues que desde ahí inciden. Y ya como para cerrar, les traje una foto del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que bueno, pues ahí están una serie de compañeras justo en el hemiciclo a Juárez, que fue donde llegó la caravana de la mamá de Rubí, que fue una mujer, bueno, Rubí fue víctima de feminicidio, y su mamá en un largo proceso de acceso a la justicia también es asesinada y además frente al Palacio Municipal en Chihuahua. Y entonces, bueno, en este llegan, hace una caravana justo para pedir justicia y llega al hemiciclo a Juárez y 15, bueno, y aquí en la Ciudad de México la recibe esta organización, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, y 15 años después de eso deciden ellas pues conmemorar o hacer como alusión a este proceso de búsqueda de justicia. Y ahí vemos acompañadas de la sociedad civil, mamás de víctimas de feminicidio, etcétera, ¿no? También me parece que ahí anda Julia Monarre, que es una académica que también ha hecho una gran contribución al tema de feminicidio. Entonces, bueno, pues hasta aquí la dejo. Le doy la palabra a Claudia y a las compañeras de la SABI. Muchísimas gracias, Leti Pilar. Pues primero un aplauso porque la verdad ha sido muy interesante toda esta cantidad de información y sobre todo la experiencia teórica y metodológica y de investigación que va a dar mucho de qué hablar, por supuesto, y que va a ser complementada ahorita en términos de su propia visión y análisis, y en términos también empíricos y prácticos por Claudio y Samantha de las Sabinas, a quienes damos nuevamente la más cordial bienvenida. Les agradecemos mucho el que hayan aceptado esta invitación, el que estén aquí presentes, porque han sido también parte importante de esta investigación, acudiendo al foro, acudiendo siempre al llamado de la academia, que también pues intenta tejer estos puentes, ¿no? En una investigación-acción, en una investigación comprometida, que sin dejar de ser objetiva, pues no es neutral, ¿no? Toma una posición a favor de una lucha que para nosotros es
muy importante entender, pero no solamente eso, sino apoyar desde el punto de vista de que necesitamos transformar esta sociedad. Adelante, queridas compañeras, por favor. Pues sí, justo siguiendo la línea de nuestras compañeras Leti y Pilar, pues nos hace mucho eco el que nos hayan invitado también a hablar sobre nuestro quehacer cotidiano como las Sabinas, porque nosotras también estamos también haciendo esta disputa cotidiana sobre qué significa la experiencia de ser mujer a través de nuestra día a día en nuestra lucha. Y pues nosotras somos una organización juvenil y feminista que estamos encargadas, ¿no?, diariamente de acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, principalmente de la Ciudad de México y de la periferia. Y digo principalmente porque no es exclusivo, también hemos hecho acompañamientos a nivel latinoamericano. Sin embargo, nos centramos también en darle importancia y visibilidad a esas zonas territoriales donde justo desde la marginación, desde la precariedad, se ha nombrado a la periferia, a esa zona, ese borde entre la centralidad de la Ciudad de México y el inicio del Estado de México. Y para nosotras es muy importante poner en el ojo y señalarlo, ¿no? Como la importancia de mirar los diferentes accesos que tienen las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, ya no solamente desde la impunidad, la corrupción y la injusticia que permea nuestro sistema político, nuestro sistema de justicia y de acceso a la salud, sino también nos interesa justo visibilizar que es un tema que ocurre con mucha más crudeza en ciertas zonas y en ciertas territorialidades, y por eso ahí centramos nuestra labor. Nosotras también consideramos importante como enfatizar que pues nosotras somos sobrevivientes de violencia sexual, en su mayoría nos identificamos desde ahí, y desde ahí, desde nuestra profesionalidad y desde nuestra Defensoría de Derechos Humanos, también hacemos un ejercicio y una revisión personal para justo pensar cómo nos atraviesan a las mujeres desde nuestras diferencias, tanto etarias, ¿no?, de clase social, de capacidades, de justo de orientaciones, cómo se vive la violencia sexual desde todas esas interseccionalidades que nos tocan, ¿no? Porque no será lo mismo vivir una violencia sexual desde ser una joven indígena con una discapacidad a ser una mujer adulta mayor, ¿no?, que vive a lo mejor en Chimalhuacán. Quizá las cosas y las condiciones sean muy distintas y las necesidades también sean así. Entonces, por eso nosotras justo hacemos primero procesos de diagnóstico para justo ver cuáles son las necesidades y centrar nuestras atenciones en las mujeres. Nuestras principales acciones como organización ahora se encaminan justo en hacer escuelas de fortalecimiento y de formación de acompañantes de sobrevivientes. Es a través de mujeres que se identifican como sobrevivientes de violencia sexual que pensamos justo ampliar los servicios de acompañamiento. Tenemos una línea de atención digital y remota que a partir de nuestras redes funciona. Si a ustedes conocen alguna o han vivido una situación de violencia sexual, también brindamos esta atención a través de nuestras redes. Hacemos un acompañamiento psicosocial que va desde brindar acompañamiento psicológico hasta acompañamiento en las denuncias legales, y hacemos un proceso de intervención artivista, feminista, para reivindicar nuestras formas de congregación, para visibilizar la cultura de la violación en México y también para construir un proceso de memoria política e histórica sobre las víctimas de nuestro país. Es para nosotras bien importante justo como tomarlo como un camino de cómo enunciar y de cómo transformar la protesta social feminista y cómo justo poner la voz de las mujeres que hemos vivido algún agravio sexual dentro de estos marcos. Y pues creo que es importante que estemos aquí en este espacio universitario, justo porque las mujeres a las que escuchamos nos comparten que en su mayoría la incidencia en los espacios universitarios suele ser un espacio donde viven abusos, violencias,
e incluso sabemos de feminicidios que han ocurrido dentro de los planteles y es sumamente importante que nos replantemos, ¿no? Cómo como en las instituciones universitarias se pugnan y también se posicionan frente a la tolerancia cero para la violencia dirigida hacia las mujeres, así como la generación de protocolos y de espacios de seguridad y para nosotras, bueno, les queremos justamente, Sam, que también nos acompaña ahora, también es parte de las Sabinas, ella coordina el área de justicia y, antipunitivista y justicias alternativas dentro de la organización, pues les compartirá justo qué hacemos más sobre qué hemos estado haciendo a lo largo de estos años y particularmente sobre un laboratorio que se llamó Laboratorio Morras Periféricas. Y le doy la palabra a ella para que les pueda compartir un poco más de lo que hacemos. Pues gracias, Clau. Sí, básicamente este laboratorio se llama de esta forma porque además de ser sobrevivientes, nosotras también somos mujeres periféricas. No creemos que la periferia se vive no únicamente desde el territorio, sino también que se puede vivir como desde otras identidades, o sea, todo aquello que rodea la centralidad, pues también es como las clases sociales, las etnias, entonces eh, creemos que la periferia se construye en base a todo eso. Y justo por eso quisimos hacer este laboratorio. Em, en este espacio congregamos a mujeres que ya tuviesen experiencia acompañando otros procesos de denuncia, que acompañaran a familiares de víctimas de feminicidio, o que algunas eran acompañantes de aborto, algunas eran acompañantes también de mujeres que habían vivido experiencias de violencia sexual. Y justo pues, decidimos organizarnos para, para saber qué estrategias podíamos utilizar ante esta pandemia y el incremento de violencia sexual y de violencia contra la mujer que también se estaba presentando. Entonces, pues este fanzine surgió justamente por eso, porque nos preguntamos, ¿cómo podemos llegar a más mujeres jóvenes y niñas de la periferia que estén viviendo violencia sexual? O sea, y justamente con las complicaciones que se vivían en esta pandemia. Y este fanzine pues fue la respuesta que todas tuvimos. ¿Por qué un fanzine? Pues, y no una vía tal vez institucional, o sea, como de, sí, porque este fanzine básicamente lo que hace es pues recopilar todas esas experiencias y voces de, de mujeres sobrevivientes y de mujeres que ya han tenido muchísima experiencia en otros procesos de lucha. Y lo que hicimos básicamente fue como pasarles esta receta a otras mujeres para que ellas supieran, eh, pues que además no estaban solas, ¿no? Era como lo más importante para nosotras. O sea, justamente por eso se llama A mí también me pasó. O sea, porque creo que como entidades periféricas, a veces nos podemos sentir pues solas, ¿no? Como marginalizadas completamente, porque además pues las condiciones al presentar una denuncia o al vivir una experiencia como esta son completamente distintas al centro. O sea, sabemos que muchas mujeres incluso tienen que desistir de los procesos de denuncia porque no tienen las posibilidades para pagar a una abogada especializada en este tema, o no tienen tal vez la posibilidad para pagarle a una psicóloga que le dé la atención que ella necesita, ¿no? Entonces, para todas esas mujeres, quisimos hacer este fanzine que estuviera a la mano para ellas, o sea, que no fuese un recurso que complicado, sino que pues es como, es un librito, es este librito, y aquí nosotras les damos como recetas para hacer un paste o para salir a la calle y tal vez hacer una pinta, o
de qué hablamos cuando queremos hablar de justicia. O sea, que la justicia para nosotras no es únicamente pues ir a una institución y esperar una sentencia, sino que la justicia también puede tener muchísimas variantes, y que creo que eso es también algo que hemos estado trabajando en las Sabinas. O sea, con la justicia antipunitivista lo que nosotros queremos hacer es que justamente pues crear procesos comunitarios en donde las mujeres puedan pues acercarse a estas redes de apoyo, y que juntas pues nos acompañemos en estos procesos de sanación. Y sí, es básicamente eso. No sé si, Clau, quieras agregar algo más. Bueno, creo que ahorita podemos ir resolviendo. Veo que en el chat nos preguntan varias cosas. No sé si gusten que las vayamos respondiendo o, o como que o las leemos primero y después las respondemos. Creo que en este momento sería muy importante porque hemos tenido dos exposiciones colectivas complementarias muy importantes, una más desde el plano académico, aunque también con una posición política y epistemológica clara, y después una ponencia colectiva con una presentación muy importante en términos de una experiencia, pues no solamente individual, sino colectiva, que liga directamente con la presentación anterior y que estoy seguro. Nosotras, la pedagogía, la justo nosotros partimos de considerar algunas normas como la norma 46, en que, por ejemplo, justo las diferentes se, se promueve que justo los adolescentes, las niñas, las adolescentes también tengan sus diversos cuerpos, sobre todo en situaciones de violencia, y sin que se les prive de su opinión y de la libertad también de elegir cosas. Esto entendiendo que hay también toda una, o sea, que la edad no es limitativa para tener procesos de entendimiento y de comprensión, sino que también hay toda una serie de capacidades que se privilegian para poder justo sostener su experiencia. Entonces, en ese sentido, nosotras hemos pues puesto en marcha justo este tipo de círculos y de acciones para dar lugar pues a que las mujeres en primer lugar reconozcan, creo que, o sea, como procesos de atención, hemos generado eso, ¿no? Procesos donde las mujeres puedan primero reconocerse como partícipes de un espacio, después como espacios donde ellas puedan y nosotras podamos nombrar justo las violencias que hemos vivido, situar los lugares de mayor incidencia para justo ver cuáles son las necesidades más inmediatas y a partir de ahí también hacerlas actoras y no solamente receptoras o tuteladas las acciones, sino que también nos interesa que las mujeres, y creo que este es un acierto y un hallazgo muy interesante porque hacemos eh, una colectividad donde las mujeres que hemos vivido una violencia beneficiarias de una acción, sino nos convertimos en mujeres defensoras y que pueden accionar en su propio agravio y para el agravio de otras. Y eso creo que es la fuerza que tiene no solo nuestra organización, sino en realidad el movimiento feminista, que ha podido justo descolocar y ha podido poner la importancia de que los grupos amplíen las formas y las estrategias, no a una institución, sino a un movimiento que va más allá de nuestras propias vidas, sino que justo potencia la vida de muchas otras. Y lo de la periferia, quizá, ¿cómo lo estamos entendiendo? Bueno, creemos que la periferia no es un término exclusivamente justamente teórico, como lo decía Pilar y Leti, recuperando pues eso, sino que también se vive en la periferia y hay diferentes tipos de periferia, las periferias en plural,
cuando lo ponemos así, pues también tenemos diferentes formas de segregación y ostratismo en la Ciudad de México y no necesariamente hablar, por ejemplo, de la ciudad, por ejemplo, está delimitado nuestro mapa territorial en Xochimilco y Milpalta, podría ser perteneciente a la Ciudad de México, sin embargo, también son zonas territoriales que en nuestro país, en nuestra Ciudad de México, están relegadas de un montón de servicios y que también podríamos considerar en estos mismos espacios la presencia de grupos originarios indígenas o de pueblos y barrios que también tienen diferentes tipos de accesos y de marginalidades que ya en sí mismo habla de otros tipos de localidades y no toda la periferia como lo podríamos, como esta zona conurbada, no necesariamente toda la periferia vive dentro de la precariedad. También hay, por ejemplo, podemos ver la lucha de clases que se presenta, por ejemplo, entre lo que significa San Bartolo o el Monidito en Naucalpan y lo que significa vivir en Satélite o Las Lomas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una disputa frente a la experiencia que en sí misma la periferia pues nos da, ¿no? No sé, por ahora pues podría comentar eso y pues dejo un poco también de espacio para pues las demás. Ujú. No sé si Pilar quiera como contestar igual la parte que Sí, he dado de también como para dejar que ellas puedan responder esas preguntas. Creo que no la veo, pero, bueno, ya. Adelante, Pilar. Sí, lo logré. quitan sus preguntas por el chat. Ujú. Sí, sí, justo dice, si podríamos ahondar un poco sobre la pedagogía desde el cuerpo, ¿no? ¿Cómo entenderlo como docentes? Es, No te escuchas, Pilar. Pili, no sé si tengas un ¿no me tema escuchas? crítico. Ya, más o menos. Pilar recupera su audio. Ujú. Si quieren, bueno, en lo que Pili lo soluciona, igual y puedo yo atender la pregunta. Bueno, pues a mí me parece, o sea, justo a mí me parece que es una buena pregunta y cómo además está planteada, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque pienso que el feminismo, o sea, como teoría, como movimiento social y como experiencia, pues atraviesa todos los ámbitos donde estamos, ¿no? Institucional, de manera personal y demás. Eso lo comento porque el proyecto, o sea, el feminismo también me parece que es un proyecto político que tiene como objetivo pues desmontar las relaciones que producen poder, subordinación y exclusión hacia las mujeres. Entonces separo estas dos cosas porque como docente puede ah, que se adscriban como algunos valores feministas, como esto de la pedagogía de la ternura u otros valores que se sostienen en el feminismo. Y pienso, o sea, si necesariamente todas las y los docentes tienen que ser feministas, no, pero me parece que justo la pedagogía de la ternura que pasa, ¿no? Justo como por este respeto, por esta empatía, o sea, como por transformar esas relaciones que reproducen el poder, pues sí pueden ser incorporadas desde la docencia. Entonces, pues me parece que es algo que justo quienes estamos como docentes y que pues trabajamos temas de feminismo o cuando no los trabajamos pero llevamos esa agenda, pues vamos incorporando justo como cuestionándonos pues los temas de poder, de estas jerarquías que vemos entre los mismos estudiantes que como docentes también ejercemos y pues transformarlas, ¿no? Y pues abrir espacio pues al diálogo, también a las experiencias de las y los mismos estudiantes, ¿no? Reflexionarlas, o sea, me parece que ahí más bien somos innovadoras, como quienes pues estamos reflexionando desde estos lugares.
Pero sí, o sea, claro que incorporando estos pues valores que se plantean desde el feminismo y pues con un horizonte de transformación, claro, ¿no? Porque pues claro que buscamos pues transformar estas relaciones de poder hacia las mujeres, pero que también dañan pues a los compañeros desde sus masculinidades, ¿no? Y que pues vemos distintas formas de violencia, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, pues estamos apostando a un proyecto tópico, ¿no? Como dice Marcela Lagarde, que estamos en construcción. Y bueno, pues también me gustaría como justo incorporar, bueno, estas preguntas que se hacen de la violencia contra sobre todo contra las adolescentes o las niñas o las mujeres desde estos espacios donde pues los encontramos desde muy jóvenes, ¿no? O sea, en los espacios, en el nivel medio superior o en las primarias. Sí, es una problemática que justo, bueno, pues desde quienes hacen el ejercicio de derecho, por lo menos en mi experiencia, pues he visto que hemos visto, pues, en la necesidad de incorporarlo a los protocolos, o sea, incluso a los procesos de procuración y acceso a la justicia. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que desde algunas esferas, pues se sigue trabajando para incorporar este tema y que pues más bien es como un tópico que necesitamos pues alertar, ¿no? Porque pues claro que los procesos de, por lo menos en términos de acceso a la justicia, pues todavía no son claros referente a los jóvenes. Me parece que es importante ahí llamar la atención que también las jóvenes han ideado como sus propias fórmulas y bueno, las Sabinas también, me parece que escucharlas nos da mucha luz. Yo recuerdo, por ejemplo, que las jóvenes justo cuando ven que en las autoridades o en las universidades no se aplican incluso los protocolos, aunque existan, pues recurren a otras formas de manifestación a través de los tendederos y demás, que simbólicamente también tiene efectos, ¿no? Entonces, me parece que en términos institucionales todavía nos queda un pendientes importantes y que son necesarios, pero también, o sea, no hay que olvidar que pues también, pues las jóvenes pues también han buscado como sus propias estrategias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me parece que hay ahí algo como muy importante. Y bueno, no sé si atendí como las preguntas, pero bueno, si no, pues ahí la dejo. Y si me faltó alguna, pues también la puedo retomar. No sé si Pilar ya tiene como su micrófono. Bueno, gracias. Yo nada más quería aprovechar para añadir, Ujú, bueno, adelante. Pilar puede prender su micrófono. Eh, pues que creemos nosotras que justo, o sea, que sí es importante y que la lucha que se ha hecho dentro de los movimientos feministas y dentro de las colectivas, eh, pues es súper, o sea, es súper importante y que, que hay como mucha chamba detrás de todo eso, pero que también pues es indispensable exigirle a las autoridades que también pues hagan su trabajo en este aspecto. O sea, por ejemplo, creo que para prevenir la violencia sexual en estos espacios, pues en primera hablar sobre la violencia sexual, ¿no? Que sea un tema que se hable más en estos espacios, como lo comentó Clau. En segunda, pues la tolerancia cero, ¿no? Que realmente se trabaje como con estas relaciones de poder entre pues los académicos y las estudiantes. O sea, porque sabemos de muchos casos en donde, como lo comentaron, existen estas denuncias y pues ante la falta de respuesta de las autoridades universitarias o dentro de los bachilleratos, pues las estudiantes empiezan a organizarse, pero es algo que ellas no deberían de tener que hacer, ¿no? Existir políticas de salvaguarda
que permitan que sean lugares seguros para sus estudiantes y que realmente se apliquen los protocolos de atención. Y la otra pregunta, ¿qué se necesita para hacer un fanzine? Si hay algo que surge del, del movimiento Hazlo tú misma. Pues cualquier persona con tomar una hoja y dibujar algo incluso con un lápiz, ya puedes hacer un fanzine. Eh, entonces, pues solo se necesita un mensaje que quieras transmitir, sea desde hojas recicladas. He visto gente que usa periódico. He visto incluso gente que usa el papel que ocupan para las tortillas. Entonces, pues realmente no hay como un material específico ni un paso específico, solo necesitas querer comunicar un mensaje y hacerlo. Y ya, sería. Muchas gracias, Samantha. Adelante, Claudia, adelante, si quieres complementar ahí, por favor. Justo, y como mencionando un poco como cuál fue el impacto después de la pandemia, después de este laboratorio, creo que el primero, el recuperar las voces de las mujeres, contando justo cómo ellas atravesaron y qué otras estrategias se encuentran en este fanzine, y que les vamos a hacer llegar como el link para que ustedes puedan descargarlo, visualizarlo, ver qué significa para las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual el vivir una experiencia como esta desde los territorios periféricos. Bueno, podrán acceder a esto desde cómo ir sanando, cómo ir generándose preguntas sobre qué frases son revictimizantes. Y bueno, el impacto es ese, justo, el impacto es poder tener un escrito más allá de un profesional, sino que viene desde la propia experiencia de mujeres que la han vivido y que alcanza a compartirse en diferentes tipos de territorios y escenarios. Y eso para nosotras es sumamente importante porque se da cuenta de lo que se necesita de ti frente a el, bueno, es importante que dentro de nuestros procesos democráticos entender que la educación tiene diferentes caminos, ¿no? O diferentes líneas estratégicas, entre ellas defender la laicidad y la educación integral de la sexualidad. Y es tan importante esto que justo es importante y relevante que comencemos a crear espacios para hablar a los estudiantes y con las jóvenes y con los adolescentes de qué está pasando en este tema, ¿no? Hablar de eso que ocurre en la casa, en la escuela y que nos atraviesa en muchos lugares, y que no solamente es la noticia tan alejada, sino que puede ser el día y la cotidianidad de una de las estudiantes que ustedes escuchan y que seguramente podrán aportarle un apoyo, brindarle un consuelo, una presencia, o simplemente vincularla a otros espacios. Y para mí, bueno, justamente para cerrar, me gustaría decirles que si ustedes conocen alguna de sus estudiantes o también hablen como de este espacio que estamos creando para otras mujeres, si alguien ha vivido una violencia sexual, que pueda acudir a nosotras, mándanos un mensajito y con mucho gusto podremos hacerles un acompañamiento. Me gustaría dejar en el enlace como un video de nuestra participación también dentro de los activismos feministas en las calles, que justo se llevó a cabo desde la iniciativa de Spotlight de ONU Mujeres y con el financiamiento también de esta iniciativa para erradicar la violencia dirigida a los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados en las periferias. Muchas gracias, Claudia. Antes de dar la palabra al maestro Jesús y a los demás profesores que están en la sala, la maestra Pilar ya recuperó su conexión y su audio, entonces le vamos a dar la palabra brevemente para que reaccione a este primer bloque de preguntas o de comentarios. Adelante, Pilar, por favor. Hola, ¿ya me escuchan por ahí? Sí, te escuchas bien, Pilar. Gracias. Adelante. Pues yo quizá solo complementaría un poco la cuestión de la pedagogía.
desde el cuerpo y también su relación con la pedagogía de la ternura. Yo lo único que podría justamente decir sería recalcar que es necesario construir un nuevo vínculo entre las docentes, las alumnas, los alumnos y los alumnos, ¿no? Es decir, revolucionar, transformar la comunidad escolar, ¿no? Porque creo también que el momento o el paso por el CCH, el paso por la prepa, el bachillerato, lo que sea que vayamos a tener como educación media superior, creo que es un paso importantísimo porque es el momento en el que estamos realmente entendiendo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y que la enseñanza, y que la enseñanza justamente desde la experiencia no tiene que ser solamente el, ay, me posiciono desde donde yo lo viví, ¿no? Esta frase de a cada quien lo cuenta como le toca, o ese refrán que ahora no recuerdo cómo se dice, ¿no? Sino más bien es justo este ejercicio de diálogo entre las alumnas, los alumnos, los alumnos y los docentes, ¿no? Es decir, que la comunidad escolar deje de ser vertical y comience a pensar más bien en cómo podemos construir otro tipo de relaciones entre alumnas, toda la gama de alumnas, alumnos, alumnes, y también los docentes, los docentes, ¿no? Yo creo que ese sería como mi aporte en cuanto a esta cuestión de la pedagogía. Y en cuanto a la cuestión de la violencia o de la prevención de la violencia sexual, yo creo que también es una cuestión bien interesante y lo recuerdo también como docente, el construir espacios colectivos seguros para las alumnas, ¿no? En donde las maestras también participen porque creo que ese es como el gran asunto, ¿no? Como bien decían mis compañeras, existen los protocolos, no se llevan a cabo, no existen protocolos especializados para ese momento de la vida en el que están las compañeras y sobre todo que estén pensados en de dónde vienen, hacia dónde se mueven y qué experiencias tienen las chicas. Creo que es importantísimo crear ese tipo de espacios, ¿no? Espacios seguros dentro de las escuelas. Que yo sé que uno lo dice como, y que suena fácil y que suena sencillo, pero creo que este es un momento también en el que las ciencias sociales tienen que regresar a sus básicos, ¿no? Espacios colectivos, espacios seguros para todas, ¿no? Creo que esas serían mis aportaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, estimada Pilar. Vamos entonces a dar paso a algunas preguntas de los y las les alumnos que se encuentran en el CCH Naucalpan de manera presencial y que han escuchado muy atentamente la participación tanto de Leti como de Pilar, así como de otras compañeras de las Sabinas. Adelante, Jesús. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Si pudieran hablar un poquito más fuerte para que se escuche, se los vamos a agradecer. Buenas tardes. Gracias. Mi pregunta era cómo se podía incluir a los hombres al movimiento feminista sin como de cierta manera apropiarse de ello. Excelente, excelente. Se alcanzó a escuchar, ¿no? Si no, la repetimos. Cómo incorporar a los hombres en esta lucha, si es posible. Adelante, Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Blanca Jaime, soy de bueno, ya sexto semestre, y pues yo vivo en una zona, bueno, vivo aquí en Naucalpan, pero también quería preguntar, estaban hablando justo de la violencia en las periferias, y me quería preguntar qué tipo de violencia está más presente en las periferias, porque sí hay violencia, pero que está más presente en esas periferias. Bueno, ahí van dos preguntas aquí de Naucalpan. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Una más, Jesús?
No, solo dos. Ahí. Muchas gracias, Jesús. Bien, bueno, pues se alcanzaron a escuchar las preguntas a pesar de los problemas de audio que se entienden. Y la segunda tiene mucho que ver con esta cuestión de las periferias, ¿no? La chica se dice precisamente de Naucalpan y de las zonas de Tlalnepantla, y la pregunta concreta es si se ha podido identificar cuáles son o cuál es el tipo de violencia más presente en estas zonas. Entonces, si les parece, tanto Leti, Pilar, Claudia y Samantha, quien quiera tomar la palabra, adelante por favor, para responder esas dos preguntas. Adelante. Pues justo, pues siguiendo los datos del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en el Estado de México, la más alta son todos los que tienen que ver con violencia sexual dirigida hacia mujeres. La primera, cabe señalar que el Estado de México es la primera entidad federativa a nivel nacional con mayor número de feminicidios, la segunda con mayor número de carpetas de investigación abiertas en términos de violencia sexual y en términos también de trata. Estamos viviendo en el Estado de México, sí, una situación de inseguridad que pues sí es apremiante y urgente. Es interesante también ver cómo a lo mejor en este gobierno también los presupuestos y la alerta de género también ha tenido sus propios momentos de tensión, de caída, y por eso también la importancia de venir a hablar de estos temas, a estos espacios, ¿no? Porque creemos que justo entre más pues nos unamos para pronunciarnos, más nos juntemos, también vamos a poder hacer más ruido y ver la importancia de luchar por nuestras propias vidas, ¿no? Y frente a lo que decían, cómo incorporar a los hombres, pues yo pienso que los hombres también pueden hacer un ejercicio de reflexión de cómo hiperse- se han involucrado dentro de la cultura de la violación y qué tipo de prácticas se ejercen a través de esta cultura, ¿no? Desde la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres, habría que pensar cuántas veces dentro de sus propios círculos cercanos comparten nudes o también se atreven justamente a mirar los cuerpos de las mujeres y a pronunciar, ¿no? Como cierto tipo de discursos que quitan como que más bien que centran la mirada de las mujeres en su propia sexualidad, o que las relaciones de poder que pueden tener en los diferentes espacios de trabajo. E incluso pensaría cómo también empezamos a cuestionar esas cosas que nos erotizan, ¿no? Como por ejemplo, cómo desde la cinematografía o desde la música que escuchamos, que podríamos decir, por sí solamente es una rola, una película, ¿no? Pero cómo a través de esas imágenes también hemos sido educados para erotizarnos a través de justo pensar que, por ejemplo, una mujer que está dormida puede ser una mujer que pueda violar, ¿no? Porque entonces se borra como esta línea de consentimiento. Entonces, pienso que las formas de involucrarse es justo reflexionar hasta dónde también nos vamos atravesando de nuestras prácticas cotidianas en lo patriarcal que hemos incorporado y que nos resulta también familiar dentro de la violencia, ¿no? La violencia nos coexiste también con cosas de bienestar y con formas también de comunidad, pero también así como somos o sea, que nos preguntemos, ¿no? ¿Cómo estamos ejerciendo la violencia? Me parece muy importante como la pregunta, ¿no? De cómo se van incorporando también a este proceso de transformación los hombres, ¿no? Desde su lugar. Esa sería mi aportación. Gracias, Claudia. Samantha, Leti o Pilar, si quieren. Yo. Adelante, Leti. Bueno, pues justo, bueno, como un poco retomando o en la misma línea que nos dice Claudia, yo más bien me replantearía como si la pregunta es incluir a los hombres en el movimiento feminista,
Y esto lo digo porque principalmente luego a nosotras nos causa confusión, a veces hasta tensiones, que ya nos peleamos entre nosotras, que si el compañero va a la marcha, no va a la marcha, que si opina, que etcétera, ¿no? O sea, me parece que justo, bueno, no sé si esa sea precisamente la pregunta, justo como porque nos abre como muchos debates, pero coincido con lo que dice Claudia, o sea, más bien yo empezaría reflexionando desde esas violencias, esas desigualdades que históricamente pues han permitido que sucedan, ¿no? Que cuando pensamos en espacios de trabajo, pues son los hombres los que ocupan los puestos principales de poder, que cuando pensamos justo en las carreras, pues vemos más a ingenieros, hombres y a mujeres más en tareas, pues por ejemplo, de la enfermería o demás. Entonces me parece que la pregunta, que esta pregunta que a veces a nosotras como un movimiento nos fragmenta, pues habría que reorientarla pues justo al tema de cómo los compañeros también se cuestionan el lugar de poder que socialmente pues históricamente pues se ha construido, ¿no? Yo lo dejo ahí como un poco como para la reflexión y sobre todo como para que pues generar como inquietudes, ¿no? Entre nosotras mismas y que es un debate que nosotras como dentro del movimiento pues también tenemos cuál es la violencia que está más presente en las periferias. Me parece que el mismo nombre también lo dice, o sea, la clase social es un factor súper importante y esto me lleva justo a pensar en las mujeres de Río de los Remedios, en las mujeres de Chihuahua, o sea, como en las mujeres de estos espacios justo periféricos, donde somos pensadas de forma como desecho, ¿no? O sea, ya tenemos el caso de esta Ángeles de cómo desapareció y cómo la encuentran, ¿no? O sea, en una bolsa de basura. Entonces, pues esto nos lleva justo a problematizarnos que estamos como en una estructura económica, social, donde justo pues la clase social pues va determinando los cuerpos que importan, los cuerpos que no importan, y la forma también en cómo pues ejercen las violencias, ¿no? Y justo en estos espacios encontramos las violencias más extremas, que ya lo decía en un momento, o sea, pasa por otras formas cotidianas, o sea, el acoso y la violencia sexual en el transporte es solamente una expresión de otras formas o este continuum como de violencias que vivimos diariamente, como bien lo decía Claudia, ¿no? Entonces, pues eso también, bueno, o sea, como también como que lo digo como invitación, ¿no? O sea, como pues también estarnos preguntando justo que la periferia pues sí remite a un territorio donde la desigualdad se expresa y se materializa y que también está constantemente dialogando con esos centros, ¿no? Con esas, pues esos territorios donde se concentra pues desigualdades económicas y de otro tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya yo ahí la dejo, no sé si Pili quisiera agregar algo más. Gracias, Leti. Adelante, Pilar. Sí, pues justamente me parece interesante porque en términos de nuestra investigación, el separatismo es una cuestión que ha, digamos, generado mucha polémica, generado mucha discusión, generado muchas reacciones, a veces no, a veces reacciones muy viscerales y en otras ocasiones reflexiones bien interesantes como las que nos comparten Claudia y Leti, ¿no? A propósito de ello, otro colectivo de compañeras que llamaremos feministas históricas, porque todas ellas son señoras, muy señoras, pero ellas son feministas de larga data, ¿no? Y un día, en uno de estos grupos de compartencia, digamos, uno de estos grupos exclusivamente de mujeres, se pusieron a pensar, bueno, ¿qué necesitamos para poder seguir pensando entre todas, ¿no? Y se dieron a la tarea de crear una diccionaria, ¿no? Que esta está disponible creo que está en varias librerías, pero pueden escribirles directamente, ¿no? A Ediciones del Espejo Somos. Y ellas decían, bueno, es que este separatismo, nosotras, digamos, como lo recordamos, era únicamente un separatismo del laboratorio, era un espacio para crear un espacio seguro, para crear un espacio de
de compartencia, de platicar entre nosotras, de encontrar espacios que nos eran negados en, el espacio, en lo público, por ejemplo, e incluso en lo privado. Decían, no tiene mucho chiste que esto que no estamos conversando nosotros en estos espacios solamente se quede aquí. Es solamente este espacio seguro, este separatismo, debería ser solo un laboratorio para después ir a compartirlo o después abrirlo o después encontrar de una forma o más bien crear comunidad de otras formas, ¿no? Sí, está chido, yo creo, la verdad, sí está chido conversar entre tus amigas, entre otras colegas. También va a estar más chido cuando podamos encontrar los canales para ir construyendo espacios más grandes, más amplios, ¿no? Y eso va a ser, eso es una enseñanza también que, sí, una enseñanza que encontramos también durante esta investigación, ¿no? O sea, que no se quede solo en el separatismo. Muchas gracias, Pilar. Tiene que florecer, tiene que expandirse como una verdolaga, digamos. Sí, muy importante tu reflexión, porque efectivamente no solamente es dar cuenta de la pluralidad, la diversidad, las propias contradicciones que hay en todos los movimientos sociales, y en el feminismo, bueno, no es la excepción, pero esa pluralidad y esa diversidad, pues tiene que estar en discusión y en contacto permanente, y entonces este principio de reflexión, autorreflexión y en ocasiones, ¿por qué no decir autocrítica de los movimientos sociales, en este caso del feminismo? Pues es muy importante, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de que hay una construcción y de construcción de los propios movimientos sociales en los cuales se tiene que tomar en cuenta, pues no solamente las demandas y la especificidad del actor, o en este caso de la actriz, podríamos decir, que son las colectivas feministas en sentido amplio, sino también de la audiencia, pensémoslo así, de los oponentes, de toda una serie de dimensiones que ustedes mismos han expresado, están presentes en una sociedad todavía precisamente anclada en ese sistema patriarcal, ¿no? Entonces, a mí me resulta sumamente sugerente, ¿no? Así como la invitación de Leti, decir, bueno, somos también los hombres y los que tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en esta sociedad? Y sobre todo, si pensamos que estamos en desacuerdo con estas grandes desigualdades y estas violencias existentes que se enfatizan en las cuestiones de género, o particularmente hacia los hombres, hacia las mujeres, pues necesitamos hacer cosas nuevas y generar procesos de deconstrucción. Bueno, nos piden amablemente las compañeras Claudia y Samantha poder compartir ese video que nos han mencionado. Es un video corto que propongo y sugiero podamos ver para al final pues dar paso al cierre de nuestra sesión. Entonces me parece que tienen sin problema los permisos de compartir, entonces quien lo vaya a hacer, adelante, ¿no? Y vamos en lo que se va compartiendo el video, recordándoles, ¿no?, que la próxima sesión de nuestro seminario será el próximo martes 14 de febrero. Vamos a tener la presencia de la doctora María de los Ángeles Palma con el tema El movimiento por la paz con justicia y dignidad. Va a ser un movimiento muy interesante en torno precisamente a este tema de la violencia, que es un tema recurrente desafortunadamente en nuestras sociedades actuales, pero que es necesario abordar también desde una perspectiva de la complejidad, desde una perspectiva multiactorial y también desde una perspectiva crítica, ¿no? No sé si por ahí Xochitl tiene levantada la mano, quiera hacer algún comentario, alguna pregunta en lo que se prepara el video. ¿Es sobre el video? ¿O sí, Adelante. Sí, gracias, Miguel, y un gusto saludar a todos. Buenas tardes. Nada más, pues sí, yo también me llevo muchas reflexiones. Felicito a todas y a todos los organizadores. Y sin duda, no veo que, híjole, no hace este panorama que nos dan tan interesante y profundo como, bien lo decía Miguel, muy amplio, muy integral y complejo, y que justo nos ubica en una posición de que tenemos las mujeres, los hombres, muchos frentes por donde entrarle, por donde luchar,
y que esta es una resistencia, ¿no? Que hacemos en todos los días, desde el hogar hasta lo público. Y bueno, ¿no? Me llama la atención y creo que es en ese sentido importante entenderlo, ¿no? Desde esta complejidad, ¿no? Y de muchas esferas que tenemos que trabajar. Y bueno, también quisiera felicitar porque, bueno, uno se da cuenta, ¿no? Como este diccionario que dices, ah, yo lo quisiera, esta diccionaria, ¿no? Que desea una habitación de todos. Me parece que es esa parte lúdica, esa parte de los colectivos, de las feministas, de a partir de esa construcción y de propuestas de nombrar algo diferente, se me hace muy, muy padre y creo que es una aportación bien relevante de todas, las feministas, las colectivas, y que justo, ¿no? Enriquece mucho, ¿no? Esta perspectiva académica del estudio de las feministas. Y nada más como pregunta, no sé, perdón si alguien pudiera responderme de las invitadas, los aquí presentes, actualmente se habla, cobra como que más vigencia el uso de la violencia vicaria, pero yo no entiendo si esta se relaciona con un concepto jurídico que parece que también ya no está tan en boga, pero que tiene que ver con la alienación parental. Esta violencia que se ejerce de padres separados, de uno a otro, de querer como hablar mal del otro, de las familias, y usar el niño, ¿no? Como un recurso. Nada más mi duda sería en ese sentido si es parecida a la alienación parental o la violencia vicaria o es algo diferente. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Xochitl, un gusto saludarte. No sé, ahí, Leti, quizá pudieras responder muy breve y concretamente esta pregunta sobre la violencia vicaria, por favor. Sí, claro, pues en realidad, bueno, o sea, yo lo que he observado, o la particularidad que diría que tiene este tipo de violencia, es que el objetivo último sí es generar un tipo de violencia contra las mujeres, ¿no? Y se usan a los niños y puede ser mediante la agresión directa a los hijos, o sea, no precisamente como un tipo de alienación, que también puede ser también esa otra forma. También, o sea, por ejemplo, yo incluso me he cuestionado si hay ciertas expresiones, por ejemplo, bueno, veía yo la exhibición como pública de los niños cuando los padres habían acordado como ciertas reglas de que eso no iba a pasar en un caso muy sonado y que finalmente se usó a los hijos para generar una agresión, una forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, pues sí toma distancia del tipo de alienación parental, justo porque incluso se adjudica como parte de las expresiones donde pues justo, ¿no? Está centrado más bien en el hijo o las hijas o los hijes y a través de ellos pues se genera como una interacción con los padres, ¿no? Pero en el caso de la violencia, el fin último sí es lastimar a las mujeres, ¿no? Por eso sí es considerada una forma de violencia contra las mujeres. Me parece que en ese sentido, no sé si ya haya como una conceptualización que tenga más clara tanto su definición como sus expresiones, ¿no? Pero en mi caso sí me ha llevado como a tener como algunos debates y estar constantemente reflexionando que puede pasar por distintas formas donde pues las hijas y los hijos pues son el medio de agresión y no necesariamente tiene que ser violento hacia los hijos, sino hacia las mamás, ¿no? Eso me parece que es la particularidad de este tipo de violencia. No sé si me expliqué o si no, pues puedo seguir como ahí andando. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Adelante con el video, compañeras, por favor. Yo sugeriría apagáramos nuestras cámaras para que puedan ver bien el video, porque también estamos como enlazados con las compañeras y los compañeros en Naucalpan, entonces que corra lo mejor posible. Y por favor, pongan en el chat si se escucha bien, para que no tengamos, digamos, interrupciones muy
Perdón, ¿sí se escucha? No, no se escuchan. No, no se escucha. Ok, denme un momento. ¿No se escuchó, verdad? No. A ver, denme un momento nada más porque... Que vivimos en las periferias nos encontramos ¿Ahí se escucha? vulneradas por la traza de una ciudad que no responde. ¿Ahí se escuchó? Sí, Va, ahí va, completo. Las personas que vivimos en las periferias nos encontramos vulneradas por la traza de una ciudad que no responde a nuestras necesidades, que no piensa darnos servicios básicos, que no nos da transporte público de calidad, nos expone a la violencia sexual, a la violencia física, a agresiones de todo tipo. Las periferias han sido desplazadas completamente de la ciudad y de sus imaginarios, de lo que piensa que debe ser, ¿no? Una ciudad. Se cree que la periferia es un espacio peligroso, es un espacio violento, que aquí matan, que aquí roban, que aquí es horrible. En gran parte ha sido cierto, pero eso ha sido por culpa del Estado, por la manera en la que ha vulnerado a las personas que viven en las periferias de la ciudad, y no solamente de la ciudad, sino que también de DF, los estados que se encuentran alrededor están completamente aislados, tanto de servicios como producción de es muy importante que rompamos con esa idea de que la calle es un lugar que las morras no podemos transitar porque es inseguro, porque no es un lugar apto, ¿no? Que no podemos estar ahí y se nos presenta como una medida de cuidado, pero en realidad no, solamente nos aíslan y nos llevan a lugares donde las agresiones se perpetúan, porque esto no solo pasa en lo público, sino también en lo privado. Y muchas mujeres de la periferia también sufren dentro de sus casas y agresiones sexuales dentro de sus hogares. Angustia porque llegara a pasarnos algo, obviamente estamos en un lugar donde nos ven mal, pero feliz porque es la primera vez que participo en algo así y me hace sentir satisfecha el poder ocupar ese espacio que ya nos hace falta. Fue un proceso de sanación colectiva. A veces aquí en las periferias las mujeres no hablan y hacer eso fue un poquito liberador también, sanador. Es algo de largo. No me sentí sola, me sentí acompañada, cosa que no todos los días pasa. Para mí significó la iniciación a una etapa muy chida, el poder convivir con todas ustedes en la periferia, hablar de temas que antes no había hablado con nadie más. Me sentí en confianza, me dio mucho gusto pertenecer a este laboratorio. El espacio del laboratorio pues significó un punto de encuentro. Las mujeres personas que pues yo no conozco, pues pudimos hermanarnos, juntarnos, incluso pese a la distancia. Con esta virtualidad y en medio de la pandemia,
esa como emoción de poder accionar, de poder estar con muchas mujeres que comparten lo mismo que yo, que también quieren como algo mejor para nosotros. Yo creo que es importante que comencemos a descentralizar un poco nuestro feminismo, nuestra lucha antipatriarcal, porque esto es generar conocimiento para nosotras, porque esto es generar una ciudad que va a ser para nosotros, quitarnos esta idea de que somos periferia, porque la ciudad lo dice. Muchísimas gracias, muy, muy emotivo, muy fuerte, muy contundente, que da cuenta precisamente de algunos compañeras, uno de los lugares con más alto índice de violencia. Entonces, ahí está para reflexionar, ahí está para las docentes, para la importancia de este tipo de espacios y el mensaje claro para las propias autoridades de la UNAM. Pues vamos a dar paso yo les agradezco a Leti, a Pilar, a Samantha, a Claudia, y le vamos a dar la palabra al maestro José Efraín Refugio Lugo, quien nos va a dar unas palabras finales y el cierre de esta sesión. Gracias. Adelante, maestro. Gracias, maestro Miguel Ángel. Pues más bien agradecer a las participantes de esta sesión, ¿no? A cada una de ellas. Me parece una charla bastante interesante, nutritiva para todos nosotros, tanto docentes como alumnos, alumnas. Nos vamos con todo esto que hay que reflexionar en torno al feminismo y la problemática que está detrás de todo este movimiento social. Agradecer a los asistentes también y recordarle a los maestros, a las maestras que estuvieron con nosotros en la sesión, que están ya tomadas sus asistencias sin ningún problema. Y como lo señaló el maestro Miguel Ángel, nos veríamos el próximo 14 de febrero para nuestra segunda sesión. Muchas gracias a todas, a todos. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Saludos allá hasta Naucalpan, de acá de Tlatelolco.